Buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro curso de mapeo colaborativo con OpenStreetMap. En nuestro encuentro de hoy vamos a analizar la herramienta del editor que ofrece OpenStreetMap en su plataforma web. Vamos a reconocer un poco la interfaz y los distintos elementos que componen el editor. Y vamos a avanzar con algunas características de cómo se identifican a los objetos para poder mapearlos y si podemos avanzar con la tarea que habíamos planteado de hacer un relevamiento a partir de un croquis hecho aunque sea a mano o con la herramienta de Field Papers para empezar a tener datos para nuestro proceso de mapeo. Lo que les sugeriría en estos primeros minutos es si tienen la posibilidad de incorporarse al grupo que creamos para los participantes de este curso de capacitación en la plataforma Telegram. Les puse aquí un código QR y la dirección que está al pie de la pantalla, que les permite desde el celular, y si tienen instalada la herramienta de Telegram, les va a permitir incorporarse y formar parte de un grupo de las personas que ya fueron haciendo el curso. Este grupo tiene la intención de ser un espacio de intercambio de preguntas, de respuestas, de soluciones, de consultas respecto a cómo se mapea o si tienen algún inconveniente en la construcción de los datos para los mapas, de tal manera que es un espacio abierto, un espacio de colegas en los cuales podemos intercambiar nuestras consultas y escucharemos los problemas que tienen a los efectos de poder hacerle la devolución. También en este mismo grupo lo que vamos a ir haciendo es ir publicando las presentaciones que estuvimos dando, como así también los enlaces a las distintas instancias que se publican en YouTube, en las redes. Así que pasamos a esta segunda etapa, que es la construcción del mapa, de la base de datos del mapa, o usar OpenStreetMap. Si abrimos la aplicación en la web, utilizando un navegador, utilizando cualquiera de estas dos direcciones, ya sea www.openstreetmap.org o directamente con esta dirección corta que es osm.org, lo que me va a llevar es a una página web y me va a mostrar un mapa, principalmente al principio, a nivel mundial. Lo que voy a tener que hacer es hacer un zoom. Esto quiere decir acercar la vista del mapa. Para eso hay un par de botones con los signos más y menos que me permiten acercar y alejar. O si no, pueden utilizar directamente el mouse. Si el mouse tiene una ruedita, si empujan la ruedita hacia adelante, hacen un aumento del zoom, quiere decir que se acerca. Si empujan la ruedita, hacen girar la ruedita hacia atrás, se alejan del mapa. Y si mantienen presionado el botón izquierdo y mueven el mouse sobre la pantalla, lo que hacen es desplazan el mapa para poder ubicarlo. Lo que tenemos acá es una vista de la ciudad de Posadas en la plataforma y vamos a ir conociendo las distintas herramientas que aparecen en la pantalla o lo que decimos la interfaz de OpenStreetMap para las búsquedas y la visualización del mapa. Ahí está. Bien. Si nos acercamos al mapa y vemos esta barra de herramientas que está a la izquierda, uno de los iconos, después del más y el menos que me permite a mí hacer un zoom de acercamiento o alejado, hay un icono que dice capas. Si uno presiona ese icono que está acá, se despliega un menú con una lista de capas. Esas capas lo que hacen es mostrar distintas visualizaciones, distintas construcciones del mapa
con algunas características especiales. Por ejemplo, este es el mapa estándar, el que se ve aquí, pero además veo que hay otras distintas clasificaciones como el mapa ciclista, el mapa de transporte, el mapa topográfico y el mapa humanitario. Vamos a ir repasando por cada uno de ellos para ver en qué cambia cuando yo selecciono una capa distinta. Por ejemplo, si elijo la capa ciclista, lo que hace es una simplificación de los datos del mapa, me muestra las calles y resaltadas las ciclovías, que específicamente las que tienen trazo continuo son las ciclovías exclusivas y las que tienen los trazos puntuados son las ciclovías compartidas a nivel de calle. De esta manera puedo ver cómo se construye la red e inclusive puedo ver algunos iconos de dónde están las bicicleterías en los distintos lugares de la ciudad. Otro mapa, otra visualización u otra capa es la capa de transporte. En la capa de transporte lo que puedo ver son los recorridos de los colectivos con el identificador del número de línea y hay una serie de puntos que están marcados que son las paradas de transporte. Como puedo ver, lo único que está haciendo esto es cambiando la forma en que se visualizan los datos del mapa porque esos datos ya están cargados en la base de datos y estas capas lo que hacen es reinterpretan la información que está almacenada. Y una alternativa más es la posibilidad de ver el mapa humanitario. En este caso, esa es una capa de servicios. Esa capa de servicios lo que me muestra son algunas características como ser las escuelas, los hospitales, las paradas de taxi, la policía, etcétera, etcétera, en forma de iconos, a los efectos de que si yo me acerco y le hago un clic, me va a mostrar la información que está en el mapa. Y acá más abajo hay tres opciones. Una de ellas es el de las trazas GPS, las otras son las notas en el mapa y los datos del mapa. Siguiente. ¿Qué es una traza GPS? Una traza GPS es una visualización de un recorrido en la cual se toman una serie de puntos de forma cronológica, uno atrás de otro, y al unir las coordenadas de cada uno de esos puntos, lo que se puede hacer es mostrar como si fuese un recorrido. Aquí particularmente hay una traza de un recorrido que está en la zona del puente del Arroyo Saimán, o sea, comienza aquí en la avenida Cabo de Hornos y avanza hasta la avenida Tierra de Fuego. Esta es una herramienta muy útil que se utiliza para poder alinear los datos del mapa, porque cuando yo muestro el mapa en forma de edición, esas visualizaciones dependen de distintas proyecciones de los satélites, por lo tanto puede que haya un desfasaje entre lo que me muestra el satélite y la traza original. Y precisamente es la traza la que me permite alinear perfectamente el dato con la imagen que yo estoy visualizando. Además, hay herramientas que, mientras uno va haciendo el recorrido y va tomando datos de la traza, puede agregar información complementaria que me sirve para el mapeo posterior. Siguiente. Estamos viendo acá entonces que si yo en la interfaz del OpenStreetMap activo este ítem que dice acá, trazas de GPS pública, lo que voy a ver van a ser todos los recorridos que hicieron distintos usuarios y que fueron compartiendo esos datos a la base de datos. De tal manera de que esas líneas que yo estoy viendo acá me sirven para alinear la calle, cuando yo voy a dibujar la calle, sobre la traza. De tal manera que yo sé que por ahí pasó efectivamente un usuario levantando la traza, por lo tanto yo puedo alinear y estar seguro de que es correcta la alineación tomada por un dispositivo con lo que yo estoy visualizando en el mapa.
Siguiente. Otra opción y una de las características que estaba en la interfaz, que son las notas en el mapa. Una nota es un mensaje, es un comentario que se suele dejar en la base de datos a los efectos de que ya sea un mapero o alguien interesado en editar pueda tomar esa información, recabar esa información y a partir de ahí editar el mapa. En otras palabras, es como dejar un alfiler, poner un pin sobre el mapa y a partir de ahí escribo coloquialmente qué es lo que quiero que se mapee o qué información quiero volcar al mapa. Siguiente. Esto permite que, sin saber mapear y sin haberme registrado en OpenStreetMap, yo pueda directamente dejar información en el mapa. Es como que voy por distintos lugares y voy dejando una nota para que alguien que tenga cuenta pueda corregir y pueda editar. De tal manera que con o sin usuarios, yo lo puedo hacer en forma anónima, voy dejando mensajes y si es que estoy registrado, inclusive la persona que va a editar se puede poner en contacto conmigo vía correo electrónico para que le brinde mayor información. Vemos acá entonces que si yo activo el ítem que dice notas en el mapa, me aparecen estos pines marcados en rojos con una X. ¿Qué significa esto que estoy viendo acá? Significa de que alguien, algún usuario, pasó por ese lugar y me dejó una indicación. Si yo hago clic en uno de estos pines que están acá, siguiente, voy a pasar a ver ya detalladamente el pin, el lugar donde está puesto y la información que dejó el usuario. En este caso, el usuario dice creado por un usuario anónimo, que quiere decir que no estaba registrado en la plataforma, pero me deja información, y me deja un comentario que dice anexo de la Facultad de Ciencias Sociales, me da la dirección de la calle. Después aparece un historial donde hay una persona que resuelve esa nota, que quiere decir de que fue, modificó, hizo la actualización del mapa y me contesta aquí abajo con algún comentario y me da la opción de resolver. Cuando se resuelve el mapa pasa de color rojo a verde, como que ya está resuelto. Esa nota posteriormente, dentro de un tiempo, se borra y no se vuelve a mostrar. De esta manera yo puedo dejar datos para que los editores puedan mapear. Ahora, vamos a ver cómo se hace para poner información en la base de datos de OpenStreetMap utilizando lo que se llama el editor ID. El editor ID está integrado a la plataforma. ¿Qué quiere decir? Desde que desde la misma página web que yo estaba visualizando, puedo pasar a editar la base de datos. Ahora, tengo una base de datos a nivel global, mundial. ¿Cómo identifico las cosas que están dentro de esa base de datos? Y acá es donde tengo que comprender el concepto de la etiqueta. ¿Cómo se organiza esa información? Con etiquetas. Cada elemento almacenado en la base de datos tiene una serie de etiquetas que lo describen. De la misma manera que cuando yo veo un producto, por ejemplo, veo un producto alimenticio y leo la etiqueta de ese producto alimenticio, dice información nutricional, tamaño de la porción, cantidad de grasa, caloría, proteína, calcio, etcétera, etcétera, me describe el objeto que yo estoy analizando. Una de las características es que esas etiquetas tienen dos partes. Tienen algo que se llama clave y tienen algo que se llama valor. Como esto es una base de datos mundial, lo que voy a tener es que las etiquetas están en inglés. Esto puede ser una limitación en el proceso de edición, pero vamos a ver de que hay un proceso simplificado en el cual yo puedo mapear sin conocer efectivamente el nombre de las etiquetas, sino que puedo pasar directamente a editar.
Visto esto, vamos a ver un objeto. Tengo aquí en esta imagen una ruta y tengo que describir esa ruta para poder mapearla. Yo lo que quiero hacer es esta imagen que corresponde a una ruta, la quiero poner en el mapa. Así que ubico geográficamente dónde voy a trazar, voy a dibujar esa ruta y tengo que tener algunas cuestiones, consideraciones respecto a la imagen. ¿Qué quiere decir? Tengo que etiquetar las cosas que voy a necesitar para mapear. ¿Sí? Entonces, sobre esta ruta voy a tener algo, por ejemplo, el tipo de ruta, si es una ruta primaria o una ruta secundaria, o es una autovía, que después vamos a ver cómo se clasifican cada una de ellas. Esta ruta tiene un nombre, ruta nacional tanto, ruta provincial número tanto. Por lo tanto, tengo que registrar esto y después me fijo qué cosas hay y me veo que tiene 2 carriles, por lo tanto, hay 2 vías, una de ida y de vuelta, no es en un solo sentido, sino que tiene 2. Veo que tiene banquina, veo que el tipo de pavimento es asfalto y todos estos datos los voy a ir recopilando para almacenar. Y cada tanto veo que hay un mojón en la ruta que dice RN12, RN14 o RP7, que son las siglas que identifican a una clave o referencia de esta ruta. Por lo tanto, siguiente, lo que voy a hacer es, si voy a editar esta ruta, cuando yo me voy a la opción de editar, primero elijo la imagen de fondo que voy a elegir, y hay varias opciones de distintas clasificaciones de fondos que puedo utilizar. Particularmente puedo utilizar los mapas de Bing provistos por Microsoft, o después tengo Mapbox, que es otro proveedor de imágenes satelitales, o un proveedor que es Esri. Puedo elegir cualquiera de ellas, pero tengo que tener presente de que entre una y otra puede haber diferencias en las proyecciones y que no haya un alineamiento perfecto. Una vez que elegí el fondo, la imagen de fondo, en este caso voy a elegir la imagen de Bing, si yo toco sobre la ruta, se me va a abrir esto, que es el panel de datos. En este panel de datos yo ya cargué algunas cuestiones, ya estaban cargadas. Por ejemplo, en el tipo de elemento que voy a mapear, le digo es una carretera primaria. Vamos a ver posteriormente las clasificaciones. En el nombre escribo ruta provincial 4, que es lo que va a aparecer superpuesto sobre la vía. Me pregunta, ¿tiene sentido único? No, porque es ida y vuelta. Si tuviese sentido único sería una calle, me mostraría las flechas en un sentido y hacia el otro. En este caso no me muestra la flecha porque hay 2 sentidos. ¿Cuál es el límite de velocidad? ¿Cuántos carriles tiene? Tiene 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. La superficie es de asfalto y algunas otras estructuras que no están visibles aquí, que no corresponden a este tramo de la ruta. Y acá particularmente hay un punto sobre la ruta que es el mojón del kilometraje. Dicho esto, voy a volver entonces a pensar en el concepto de etiquetas. Y acá aparecen las claves y acá aparecen los valores de la imagen que yo tenía anteriormente. Cuando voy a dibujar una ruta o una calle, la etiqueta es highway. Y en este caso es una ruta primaria. Me pregunta, ¿cuántas vías tiene? Los lanes, le digo que tiene 2. ¿Cuál es el nombre de esta ruta? Y la etiqueta para este caso es el name. Y acá tengo que tener presente que voy a insistir posteriormente. Este es el nombre propio. Cuando yo completo la etiqueta name, le estoy asignando, le estoy indicando cuál es el nombre propio del objeto, no la descripción del objeto. Esto lo vamos a aclarar posteriormente. Acá coloco el nombre oficial que tiene esta vía.
¿Es en un solo sentido? No. ¿Cuál es la referencia que tiene, que era el mojón que aparecía ahí, RN12, y la superficie, asfalto? Acá hay que aclarar que cuando se hace referencia a superficie no es una unidad de medida, es el tipo de cobertura que tiene la superficie de la ruta. Coloco todas estas etiquetas entonces y esto lo almaceno en la base de datos. Siguiente. Cuando yo vea en el mapa, voy a ver esto que está acá. La etiqueta RN12, que estaba como referencia, aparece ahí. Sobre la ruta aparece el name, Ruta Nacional 12. Y dependiendo de esta categoría que está acá, esta ruta va a tener un color y una forma distinta. Esto quiere decir que las rutas primarias aparecen de un color naranja, las rutas secundarias aparecen de un color amarillo, las calles aparecen de color blanco, de tal manera que yo rápidamente, viendo el color y el borde que tienen, puedo identificar de qué se trata. Inclusive si tiene cobertura o no, si es de tierra me va a aparecer punteado y si está asfaltada aparece con las líneas continuas. De esta manera yo visualmente puedo identificar y voy aprendiendo las clasificaciones directamente de ahí. Vemos otra etiqueta de otro objeto. Por ejemplo, esto, la escuela número 1. Aparecen algunas otras características. ¿Qué quiere decir? De que cada objeto tiene su propio conjunto de etiquetas. Dependiendo del objeto que yo quiero mapear, tiene su propio conjunto de etiquetas. Por ejemplo, una escuela está ubicada en una localidad, por ejemplo, Ciudad de Posadas. ¿En qué país? Argentina. Código postal 3300. ¿En qué provincia? Misiones. Siempre teniendo en cuenta que las etiquetas están en inglés. Y aquí aparece una palabra clave que es amenity, que significa qué objeto es, qué cosa es. En este caso, school, que es una escuela. El name, el nombre propio. Y acá coloco el nombre oficial que tiene la institución o el edificio que estoy mapeando. Y aclaro bien, si el objeto no tiene nombre propio, no coloco nada, no pongo name. Anterior. El número de teléfono y el tipo, en este caso, es un multipolígono porque yo voy a dibujar un recuadro en el mapa indicando la superficie que ocupa la escuela. Siguiente. ¿Qué tenemos aquí? El edificio de la gobernación. Este edificio de la gobernación tiene inclusive algunas etiquetas complementarias, iguales que las anteriores, la ciudad de Posadas. El house name es el nombre que tiene el edificio, no es el nombre propio, no es el name. El house name es el nombre que tiene el edificio. Vamos a ver más adelante que yo voy por el centro y voy viendo que dice edificio tal, edificio tal. Hoy está muy en boga ponerle nombres a los edificios que no son los nombres propios. El código postal, la calle, el nombre alternativo dice gobernación, que es el nombre común. No es el nombre oficial, pero siempre vulgarmente nos referimos a la gobernación. Entonces coloco ese nombre como alternativo al nombre oficial, que en realidad es la Casa de Gobierno de la provincia de Misiones. Ese es el nombre oficial que va en el name. ¿Tiene un sitio web? Sí, entonces escribo www.misiones.gov.ar, de tal manera que quede asociado. Vamos a ver que también lo puedo asociar a un elemento de la Wikipedia, con toda la descripción completa, con muchos más datos, y la Wikipedia me va a generar una clave que se llama Wikidata. No les voy a complicar demasiado con estos datos al principio. Siguiente. Bien, cuando yo voy a mapear, utilizo solamente 3 elementos. Un punto, una línea y un polígono. A esos los voy a llamar nodo, vía y polígono. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ponemos
o registramos un punto en el mapa, lo que hacemos es creamos un nodo. Cuando dibujamos una línea, trazamos una vía. Y cuando dibujamos un área, estamos dibujando un polígono. Esta es la nomenclatura que tiene OpenStreetMap para estos objetos. Nodo, vía y polígono. Por ejemplo, vamos a ver que cuando yo voy a editar un elemento, me van a aparecer el menú contextual para cargar los datos, y aquí lo que estoy haciendo es, seleccioné en una localidad determinada un punto, a ese punto le digo, acá voy a poner los datos de una población, y esto varía dependiendo de la cantidad de habitantes. Yo tengo desde una villa, un pueblo, una población y una ciudad. Dependiendo de la cantidad de habitantes, esto va a variar. El nombre propio que tiene ese lugar, Villa Bonita. No tengo el dato de población y esto lo tengo que tomar de los datos del censo. Si tuviera los datos de la población, cargaría ahí los datos. Si tiene una página en Wikipedia, escribo el nombre de la Wikipedia, en este caso Villa Bonita, y esto me va a generar una clave de Wikidata. Pasamos. Entonces, ese panel de edición de elementos que va a aparecer siempre a la derecha es contextual y en función de qué yo seleccione como descripción del objeto, estos campos cambian. ¿Qué quiere decir? De que cada objeto tiene su propio conjunto de etiquetas que me las genera. Y fíjense que están todas estas descripciones están en español, o sea, yo no necesito conocer los identificadores de la etiqueta porque este menú contextual me facilita la carga de esos datos. Siguiente. Bueno, voy otra vez a la interfaz. Lo que tengo acá es el mapa y aparece aquí esta opción que son esas herramientas del panel del mapa. Vamos a ver qué significa cada uno. Se me perdieron las imágenes, pero esto que tengo, un poquito, volvemos atrás. Estas que estaban acá son acercar, alejar, ubicar, capas, datos y datos complementarios. Que volvemos a la siguiente y ahora vemos. Acercar, alejar, tengo un más y un menos. Cuando yo selecciono mostrar mi ubicación, lo que hace el sistema es trata de ubicar geográficamente la posición de donde estoy editando y me va a llevar a un lugar aproximado. La selección de las capas, las leyendas, la posibilidad de compartir esta ubicación en el mapa, añadir una nota y consultar las características. Vamos, siguiente. Y al pie de la imagen aparece una serie de información, que es el panel de información, y me dice, en esta área que está acá, la lista de personas que estuvieron editando, acá dice, hay 3 personas y 2 más, y puedo saber la versión del editor con la cual estoy trabajando. Cuando selecciono la opción de capas, tengo la opción, yo les dije, de elegir con qué imagen satelital voy a trabajar de fondo. ¿Y qué puede ocurrir? De que cuando yo elijo una imagen de fondo, no coincida la posición de la imagen con las calles que están dibujadas, como que hay una especie de corrimiento. No debo cambiar la ubicación de las posiciones de los objetos, sino lo que tengo que hacer es reubicar la imagen de fondo para que coincida con eso. Y para eso, un poco más abajo aquí, me voy a encontrar con esta opción que dice ajuste del fondo y este indicador de posición que me permite a mí subir, bajar o mover de izquierda a derecha la imagen satelital para que coincida con las calles. Y acá es donde utilizamos las trazas públicas para poder hacer el proceso de alineación. Activamos la opción de trazas públicas y cuando vemos las trazas lo que hacemos es con esta opción de subir y bajar o arrastrar directamente aquí adentro, muevo la imagen satelital para que coincida
con la superposición de las trazas. Con eso me aseguro de que cuando se van a dibujar las vías, las calles o los edificios, están en la posición correcta porque estoy alineando con las trazas de fondo. Bien, dicho esto, y con esta introducción de la interfaz y con qué me voy a encontrar y cómo tengo que manejar las opciones del mapa, ¿cómo comienzo a mapear? Siguiente. Primero y principal, abrir una cuenta en OpenStreetMap. Eso lo vimos en la clase anterior. Me voy a la opción de OpenStreetMap y le digo que quiero registrarme. Cuando le doy la opción de registrarme, me va a aparecer esta pantalla donde tengo que colocar 2 veces la dirección de correo electrónico, elegir un nombre o un alias, un sobrenombre con el cual me voy a identificar en la plataforma y la contraseña. Una vez que tengo completo todos estos datos, le doy la opción de registrarme. El sistema me va a enviar un correo electrónico a la dirección que indique acá para validar de que los datos sean correctos y a partir de este momento yo ya tengo acceso a la plataforma para poder editar. Sí. La recomendación es calmar un poco a veces la ansiedad de querer empezar a poner cosas en el mapa porque ya sé cómo hacerlo, ya entendí qué es lo que tengo que hacer, tengo muchas cosas que quisiera que aparezcan en el mapa y le voy a empezar a volcar. Una cosa que les recomiendo es calmar un poco la ansiedad de querer trabajar directamente en el mapa y pasar por esta página que está acá que dice aprender a OpenStreetMap paso a paso. Esto es un tutorial que está en español que me va a ir llevando en todo el proceso de creación del mapa. Después de que hice el proceso de la lectura de ese tutorial, hay algunas reglas que hay que seguir. ¿Qué quiere decir? De que como esta es una base de datos a nivel mundial y es colaborativa, tiene reglas muy estrictas de cómo se graban las cosas en el mapa. Yo no puedo, según mi propio criterio, poner las cosas que quiero en ese mapa. Tengo que ajustarme a las reglamentaciones, a los acuerdos que esto se hace en cada país. Se determinan los criterios de cómo se van a mapear las cosas y hay un lugar en la wiki de OpenStreetMap. La wiki de OpenStreetMap es el centro de conocimiento de la aplicación donde en distintos idiomas están todos los países representados y cada país tiene sus propias reglas de cómo hacerlo. De hecho, cualquier duda que yo tenga respecto a cómo se mapea algo o qué significa tal cosa, me voy a la wiki de OpenStreetMap y escribo mi consulta. Esa wiki, que es un espacio colaborativo, tiene toda la información de cómo se maneja esta plataforma. Particularmente, entrando a la wiki de OpenStreetMap, importante ver las reglas de mapeo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se mapea tal cosa? Está escrito así. ¿Cómo se mapea un kiosco? ¿Cómo se mapea una farmacia? ¿Cómo se mapea una escuela? ¿Por qué? Porque tienen sus propias características, tienen sus propios datos. Por lo tanto, cuando yo voy por aquí, acá dice cómo mapeo tiendas, oficinas, la red vial, servicios, otros, etcétera, etcétera. Y acá voy aprendiendo, a medida que voy leyendo, voy aprendiendo cómo se cargan las cosas. ¿Por qué? Porque para que esta plataforma sea consistente y se la considere como el mejor mapa del mundo, tengo que tener un criterio muy estricto de qué es lo que estoy poniendo ahí. De tal manera que los datos que estoy poniendo sean fehacientes, sean fidedignos y estén bien registrados. Bien, y esta aclaración. No se mapea como se me antoja, se me mapea como se debe. ¿Y quién dice cómo se debe? La wiki. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos encontrado mapeadores muy entusiastas que quieren volcar un montón de información y la empiezan a volcar según su propio criterio, según cómo creen que deben ser las cosas, y nos encontramos después con una serie de inconsistencias.
Y para prevenir esas inconsistencias, por eso vuelvo a decir, hacer el tutorial, leer las instrucciones de la wiki de cómo se mapea y no me voy a cargar datos porque tengo un montón de cosas para voltear y yo creo que se mapea así y quiero que se vea de esa manera en el mapa. Claro, no se mapea como se me antoja, se mapea como se debe. Y si no cumplo estrictamente las reglas, ¿qué puede pasar? De que los otros mapeadores de la comunidad anulen todos los cambios que hice, porque está mal. Entonces se hace un proceso de reversión de cambios y borran todo lo que cargué mal. Así que tengo que tener cuidado para asegurarme de que estoy contribuyendo bien al mapa, mapear adecuadamente. Ahora sí, vamos a editar. Abro el mapa, lo que voy a ver va a ser el mapa a nivel mundial. A partir de acá lo que voy a hacer es, ya con los datos precisos de lo que quiero mapear, hago un zoom y me voy acercando al área que quiero mapear. Siguiente. Arrancamos con... Y vamos a ver algunas características. Tengo acá, y quiero identificar estas tres cosas que dijimos al principio. El punto, la línea y el área, donde tengo nodo, vía y área. Si yo me fijo este mapa que está acá, voy a identificar algunas cosas porque están presentes esos tres elementos en el mapa. Acá lo que tengo es un lugar, que es paraje Persiguero, tengo una escuela, tengo edificios y tengo una ruta provincial, que es la ruta provincial 2015. Vamos a la siguiente. ¿Qué tengo acá? Un punto. A ese punto le digo que es una aldea. Se denomina aldea a un lugar que tiene una población reducida. Esto quiere decir de que hay un grupo de personas, 50, 100 personas ubicadas en ese lugar, por lo tanto no tiene todavía el estatus de localidad, no tiene el estatus de pueblo, ni mucho menos de ciudad, porque tengo varias casas aisladas con algunas personas viviendo ahí, por eso lo que escribo acá es aldea. Una vez que yo definí esto, automáticamente me van a aparecer las etiquetas asociadas a ese tipo. Primero, el nombre propio. En este caso, el nombre propio de este lugar va a ser paraje Persiguero. Población, no tengo esa información. Y la fuente, que a veces esto es muy importante, identificar de dónde tomé esa información. Si esa información es un relevamiento propio, si esa información proviene de una fuente oficial y particularmente esta fuente, este dato que está acá proviene de una fuente oficial que es la infraestructura de datos espaciales de Misiones. Con lo cual puedo decir, este dato es oficial y es correcto. Lo que estamos viendo, información del nodo. Siguiente. Vamos ahora al otro elemento que es la vía que está en ese lugar. Tengo acá una línea. Y este es un segmento de la ruta. Por lo tanto, ese segmento de la ruta ahora identificado por 2 o más puntos, le digo que es una carretera, particularmente una carretera terciaria. ¿Qué es una carretera terciaria? Es una vía de circulación que une distintas localidades que tienen poca densidad poblacional y particularmente no está pavimentada. Entonces baja el nivel a terciaria. ¿Por qué? Porque no tiene pavimento. Al no tener pavimento no tiene banquina, no tiene servicios y conecta localidades con poca densidad poblacional. Pero sí tiene un nombre propio. Este es un segmento de la ruta provincial 215. Sentido único no es un solo sentido porque es una ruta de ida y vuelta. No está especificado el límite de velocidad porque no hay carteles indicadores en la zona. Tampoco están indicados los carriles porque no hay separación, pero se presume que hay 2 carriles porque no tiene un solo sentido. Y la superficie, que no aparece acá, es sin pavimentar.
Esto implica que ese segmento de la ruta es un tramo de tierra. Por eso aparece con este color y aparece con un punteado a los bordes indicándome de que no es pavimentada. Bien. Y lo que sigue es el tercer elemento, que es el área. En este caso tengo una combinación, que es cómo se mapea una escuela. Tengo acá particularmente la escuela 544. Una escuela se compone de 3 elementos, el mapeo de una escuela. Primero, un nodo que va pintado, va ubicado sobre el edificio. Un polígono o un área que es la representación del techo del edificio, o sea, lo que yo veo que el edificio cubre en el espacio. Entonces, esta área que está acá es aproximadamente la definición. No hay que ser tan preciso en la definición. Fíjese que inclusive acá hay un corrimiento entre la imagen satelital y la imagen porque probablemente utilicé una imagen satelital con otra proyección. Como son pocos metros, no me voy a preocupar mucho por hacer una imagen tan precisa, pero sí parecida. El nombre, en este caso, no va el nombre, porque el edificio no tiene nombre propio, pero el nodo sí tiene nombre propio. Y puedo sí poner la ubicación, y en este caso acá sería la ruta provincial 215, pero no tengo un número, podría tener la ciudad y la localidad. Y en los niveles del edificio es importante a veces colocar cuántos pisos tiene. Si no coloco nada, se asume que es solamente la planta baja. Si no, le voy agregando altura. Vimos entonces que acá hay 3 elementos. El nodo identificador de la escuela, el edificio, y esto que está acá es el terreno de la escuela. Son los 3 elementos. Terreno de la escuela, edificio de la escuela y el nodo de la escuela. Todos los datos referidos a la escuela se cargan en el nodo. Esa es la forma en que se mapea una escuela. Por eso tengo que ver en la wiki cómo se mapea una escuela. Y ahí me va a decir, coloque un nodo, dibuje el área sobre el techo y pinte el área del terreno del edificio. ¿Sí? Vamos ahora a la tarea que teníamos para hacer esta semana. Yo les había pedido que ya sea a mano o ya sea utilizando la herramienta Field Papers, hagan un croquis de ubicación y en ese croquis de ubicación marquen cosas que no están en el mapa y que deberían estar ahí. Esto es un dibujo hipotético. Esto es un ejemplo. Esto no existe. Lo traigo solamente a los efectos de ejemplo, donde dibujé la manzana de mi barrio y algunas cosas que yo quisiera que estén en el mapa y que aparezcan. Por ejemplo, en esta esquina de Sarmiento y San Martín le puse nombre a las calles y al barrio se llama Barrio Los Próceres. Esto es figurativo. En esta esquina de Sarmiento y San Martín está la farmacia La Curita en la altura número 850 de San Martín. En esta esquina de Sarmiento y Belgrano hay un semáforo. En esta esquina de Rivadavia hay un lomo de burro. Y acá en esta esquina de Rivadavia y San Martín está el almacén de Doña Rosa en la altura 1215 de Rivadavia. Esto que es lo que hice, anoté todo en un papel porque quiero bajarlo al mapa. ¿Qué es lo que deberían hacer? Vamos a hacer, completando la tarea. Yo no tengo la computadora conectada en línea, pero vamos a hacer una simulación de que voy a cargar la farmacia La Curita. Así que me voy al mapa, ubico el lugar donde quiero que aparezca el punto y voy a mapear la farmacia. ¿Sí? Me voy al mapa, le doy la opción editar, me va a aparecer, hago un zoom
me van a aparecer los datos que ya están cargados, así que como quiero agregar una farmacia, voy a agregar un punto que identifique la posición y los datos de esa farmacia. Así que me voy, selecciono el punto. Una vez que seleccioné el punto, lo voy a ubicar en este lugar que está acá. Así que toco con el mouse, porque yo cuando selecciono el punto me va a mostrar una cruz. Yo llevo la cruz y la coloco en ese lugar que está ahí. Hasta acá me va a mostrar un punto en blanco. Pero se me va a abrir el menú contextual, así que yo en este lugar voy a escribir farmacia. Esto es lo que se denomina un preset en la plataforma, donde yo identifico un elemento y automáticamente me trae todas las etiquetas asociadas a ese elemento. Así que le indico una farmacia, inclusive ya me sugirió, me muestra el icono que va a tener en el mapa. Ese icono aparece ahora dentro del pin en el mapa. Veo de que hay un área roja que parpadea en el mapa, significa que estoy editando ese punto en particular. Y empiezo a cargar los datos. El nombre propio era la farmacia La Curita. En este caso, como yo ya elegí un lugar en el mapa, está sobre la avenida 25 de Mayo, ocurre algo interesante, que cuando yo hago clic en ese triangulito que aparece acá, la plataforma me va a mostrar todas las calles aledañas, para que yo no escriba el nombre, sino que va a tomar los nombres de las calles aledañas y me las va a mostrar en una lista acá. Yo solo tengo que seleccionar el nombre que aparece acá y ya lo coloco. Me pide el número de casa, ese era el 850 que estaba en mi croquis. Me pide la localidad. Si yo hago clic en el triángulo, automáticamente me va a mostrar la localidad donde estoy visualizando en el mapa e inclusive el código postal. O sea que estos datos ni siquiera tengo que cargarlos. Estos triangulitos lo que hacen es desplegarme una lista para que yo seleccione. Completé los datos de la ubicación. Me pregunta qué hora atiende esa farmacia. En este caso, como las etiquetas están en inglés, es de lunes a sábado, de 8 a 20. De Monday to Saturday. Tengo que tener las etiquetas llevan esta definición. Me pregunta, ¿dispensa medicamentos recetados? Sí, todas las farmacias ofrecen receta. ¿Tiene ventanilla de autoservicio? No. Y me pide el teléfono de la farmacia. Y acá tengo que aclarar algo. Los números de teléfono tienen que ir con el prefijo de país y localidad. En otras palabras, todos los números de teléfono que voy a cargar tienen que estar identificados con el prefijo más 54, que es Argentina, dejo un espacio en blanco, 37XXX, no sé si es un 3764 o lo que fuera, y a continuación el número de teléfono. Pueden haber varios números de teléfono y lo voy a separar con un punto y coma. Lo coloco con un punto y coma y voy agregando distintos números. Bien. Completo todos los datos, vuelvo para atrás. Completo todos los datos referidos a la farmacia La Curita y voy a encontrar en el área del mapa de que a medida que yo voy tocando y agregando cosas, arriba a la izquierda hay un número que se va incrementando. No está visible acá. Ese número me dice cuántas ediciones hice que todavía no grabé. En este caso me va a aparecer un número 1. Si yo toco sobre ese número 1, paso al proceso de grabar el dato en la base de datos. Me va a volver a aparecer un menú contextual y me va a pedir obligatoriamente que describa qué fue lo que hice. En ese caso tengo que decir, agregué una farmacia, y una vez que diga agregué una farmacia, le doy grabar, e inmediatamente esto ya está en la base de datos.
No lo voy a poder visualizar en unos minutos porque se tiene que regenerar todo el sistema de imágenes del mapa y probablemente en los siguientes 5 minutos va a aparecer ese icono en el mapa visible. Siguiente. Algunas reglas a seguir antes de empezar a volcar información en el mapa. En la descripción no es un nombre, porque muchas veces se confunde y se pone en el name la descripción del objeto. Como estuve corrigiendo el otro día, alguien mapeó un montón de plantaciones forestales y al área le puso plantación forestal. Esa es la descripción, porque una plantación forestal no tiene nombre, no tiene nombre propio. Coloco algo en el name si tiene nombre propio. Si no tiene nombre propio, no va nada directamente. No se abrevia nada. En el mapa no se utilizan abreviaturas, ni avenida, ni primero, doctor, ingeniero, sargento, general, lo que fuera. Se escribe la palabra completa, avenida, primero, doctor, ingeniero, sargento o lo que fuera. No debo abreviar los nombres. ¿Por qué no debo abreviar los nombres? Porque los sistemas de navegación posteriormente utilizan esos nombres para decirme, tome la Av Uruguay, ¿está? Y doble en la Av Maipú, o doble en la avenida, en la Av, lo que fuera. ¿Se entiende? En cambio, si yo coloco la palabra completa, me dice tome la avenida Uruguay y gire a la derecha en la avenida Doctor lo que fuera. Los nombres nunca se escriben en todo en mayúscula. Se utilizan las letras capitales, que quiere decir la primera en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Y no existe algo como calle sin nombre, y esto particularmente está dirigido a los técnicos de los municipios, que al no tener nombre la calle ponen calle sin nombre. Y calle sin nombre aparece como nombre propio. ¿Qué quiere decir? De que si efectivamente esa calle no tiene nombre, la etiqueta es no name igual a yes. Esto no tiene nombre. Porque aparece muchas veces en el mapa calle sin nombre por un montón de lugares, porque no, o primera proyectada, segunda proyectada, tercera proyectada, que son calles que se piensan construir y ya le colocan un nombre propio. Y ese no es el nombre propio, es una descripción. Por eso no existe la calle sin nombre. Si efectivamente quiere indicar que no tiene nombre, utilizo esta etiqueta. ¿Dónde puedo jugar sin hacer daño? En este lugar que se llama Open Geofiction. Este es un mapa ficticio basado en OpenStreetMap. ¿Qué quiere decir? De que todo esto que está acá fue inventado. Y tiene todas las herramientas de OpenStreetMap de tal manera que yo voy, agrego un lugar en el mapa, puedo crear una ciudad, puedo crear calles, puedo crear todo lo que fuera, y lo que guardo ahí no tiene ningún efecto, pero sí me sirve para practicar. De tal manera de que yo no voy a causar ningún daño si me pongo a jugar, a practicar en esta plataforma, antes de volcar directamente a OpenStreetMap. Siguiente. Bien. Convenciones para las vías de circulación o las calles. Este es el nombre común que nosotros manejamos. A una picada o un trillo, en OpenStreetMap se llama sendero y la etiqueta es un path. Un camino rural va como camino menor o sin clasificar. Las calles urbanas son residenciales. Las avenidas secundarias, las rutas nacionales primarias, las primarias provinciales son como terciarias, y después tengo las autovías, que es el caso de la ruta 12 y la ruta 105, que tienen vías separadas por un muro jersey en el medio. Siguiente. Y acá vamos a ir cerrando. ¿Qué pasa con este lugar que estoy mostrando acá que voy a mapear? Tengo la ruta provincial 4 y un arroyo que lo cruza. Esto en el mapa me va a plantear como un error porque, ¿qué dice? La ruta pasa sobre el arroyo.
y tengo que corregir esta situación. Así que lo que voy a hacer es voy a dibujar el puente sobre el arroyo. Vamos siguiente. Hago doble clic sobre el mapa para crear un nodo. Si yo hago doble clic en cualquier vía, se crea automáticamente un nodo nuevo. Y en ese lugar, botón derecho y le digo dividir. Eso va a dividir la vía en dos pedazos. Siguiente. Me voy del otro lado del puente, hago doble clic sobre la vía y vuelvo a decir que voy a dividir y ahora tengo 3 segmentos. Una más. A continuación, en la vía voy a seleccionar estructura y le digo es un puente. Fíjense que cambió el borde y ahora eso me indica que está por encima. Con eso elimino el problema de que se intersecten una cosa con la otra porque acá un puente siempre está por encima de un arroyo. No me va a considerar un error porque el puente siempre está en un nivel superior al agua. No me va a obligar a que coloque un punto ahí. Siguiente. Y con esto dejamos porque lo que sigue es un poco más complejo que tiene que ver con la carga de las alturas de las calles. Aquí tengo un paso más complicado. Yo necesito tener el callejero del municipio con la indicación de las alturas, pasame un poquito más, ¿qué es esto que está acá? Donde me indican las distintas manzanas con la numeración de los barrios y las alturas. ¿Siguiente? No, está bien. Las alturas de dónde comienza y dónde termina la numeración en cada segmento de la calle. Esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase ya, y esto está más orientado a los técnicos de los municipios que tienen esa información, que es el identificador del callejero con las distintas alturas. ¿Para qué sirve esto? Para cuando yo busco una dirección específica, Avenida Las Américas 150, me coloque un punto acá como una interpolación. Ese número no está cargado, pero al tener el inicio y el fin, el sistema puede identificarme un punto determinado utilizando la calle y la altura. Bien, con esto cerramos la clase de hoy. Veremos en la clase siguiente cómo se cargan las alturas de las calles. Por favor, les invito a que se den de alta en el grupo de Telegram y cualquier duda que tengan, escriban ahí, por favor, que vamos con la comunidad a resolverles las inquietudes que tengan y ayudarlos en su proceso de mapeo. Vamos a ver las siguientes clases, distintas herramientas después que constituyen el ecosistema y cómo puedo integrar todas esas herramientas para extraer información del mapa y crear mis propios mapas interactivos. Nos vemos la semana que viene. Gracias.